Muy bien, pues muy buenas tardes. Saludos no solo a ustedes, los privilegiados que están en este Paraninfo, sino también a las personas que en el aula magna y en el aula escalonada están siguiendo y van a seguir este acto. Hemos pedido a la profesora Julia Barroso que haga la presentación de Miquel Barceló. Déjenme a mí, nada más, que le agradezca mucho que esté aquí con nosotros, que le diga que es un gran honor para esta universidad recibir a un creador, a un artista como él, que tenemos hoy ese privilegio en este viejo Paraninfo, como ves, de esta tradicional pero también moderna universidad, y que felicidades por el premio Príncipe de Asturias. Sin más, Julia, por favor, la profesora Julia Barroso, adelante. Bien, muchas gracias. Buenas tardes. Agradezco la deferencia que ha tenido este rectorado de contar conmigo para esta situación de eventos. Entonces, trataré de ser breve y trataré también de que mis palabras no caigan del todo huecas. No me gustan las palabras huecas. Entonces, sin más, enhorabuena por su premio, naturalmente. Y bien, voy a decir lo que en este momento ya es una cosa sabida para los presentes al menos y para muchos de los ausentes, y es o son las características de este artista como tal. La verdad, cualquier definición o cualquier comentario va a ser traidor, va a ser poco atento, poco capaz de entrar en profundidades, porque acostumbrada a manejar el mundo de los artistas desde el estudio histórico-artístico y también desde la actualidad, pues me encuentro con que es muy difícil decir lo que hace nadie, cómo lo hace y mucho menos por qué lo hace. El cómo quizás es la parte que más nos queda a los historiadores del arte, lo demás pues son cosas que ellos suelen soportar con resignación más o menos cristiana. Entonces, en este caso voy a decir 4 líneas de su perfil. Sí, todo el mundo conocerá más o menos el acta del jurado, por qué motivos es premiado. Por tanto, voy a pasar a algo siguiente. Para quien no lo sepa, pues no es ningún misterio que ha nacido en Felanitx, en Mallorca, en 1957. Es decir, se trata de un artista que, como se puede aquí comprobar, pues una persona que ya entra en una onda de creación por época, porque todos somos hijos de nuestra misma edad, pero desde luego de nuestros contextos. A él le ha tocado trabajar en unos momentos en que tiene la suerte y la capacidad de unir sus impulsos, su sensibilidad, su subjetividad y la tradición pictórica mediterránea y otras, junto con un mundo contemporáneo que se ha abierto de una manera extraordinaria a múltiples formas de expresarse. Cuando hoy, por ejemplo, me preguntaban a qué corriente correspondía, yo ante esas preguntas pues ya me parecen un poquitín ingenuas o un muchín ingenuas. Son formas de tratar de entendernos, pero ¿cómo vamos hoy a definir algo así como la tendencia con respecto a la cual se encuadra un artista? Barceló es un hombre viajero, como se sabe, tiene una formación sólida adquirida en el mundo catalán, fundamentalmente, en ese conjunto cultural que viene a ser lo mallorquín y lo cultural, como en predecesores de gran relevancia, como es el caso de Miró, y siempre ha optado por la experimentación. A mi modo de ver, lo que hace es tratar de sintetizar, quizá él me corrija, el mundo de la pintura, la gran tradición pictórica, muralista y otras más pequeñas, con las opciones múltiples que tiene el arte de hoy. Es decir, aun cuando es un autor que mantiene la tradición de pintar, que es uno de los géneros hoy francamente contestados desde la actualidad artística, pero que sigue vigente con gran fuerza, pues un autor que ha buscado de una manera muy incansable el cómo mantener viva esa tradición. Y en ese sentido es una figura de síntesis que mantiene la pintura, pero que también se ha abierto de una manera activa, de una manera, vamos a decir, militante, a otras posibilidades. La transgresión del muro, la transgresión de la obra tridimensional, y ha pasado a la versión de las instalaciones, instalar la catedral, la capilla de San Pere, la catedral de Palma, instalar otra serie de opciones. Su tradición como creador cultural viene incansablemente ligada a la literatura. Él escribe, por tanto es posible que sonría cuando nos escuche a otros hablar sobre él, o que quizá pues, le parezca mejor o peor. Y
Además, está ligado a los textos canónicos en algunas ocasiones. Ha ilustrado la Divina Comedia y otra serie de obras. Ligado también a importantes galerías para el caso español. Yo recuerdo la mítica exposición en la Galería Soledad Lorenzo en Madrid, o las de Bruno Bischofer en Zúrich, esa ya no la recuerdo, por desgracia, o en la Whitechapel de Londres, Leo Castelli de Nueva York, la Galería Nacional de Arte Moderno en Roma, y entre otras, aparte de una serie de instituciones como el CAP de Burdeos, el Musée d'Art Contemporain de Nîmes, el IBAN de Valencia, el Jeu de Paume y el Centre Pompidou de París, el Centro Cultural Cultureta, Recoleta de Buenos Aires, me ha salido una broma sin querer, o en el MACBA de Barcelona, así como en el Ayuntamiento de Palermo o el Museo de Arte Reina Sofía. La faceta esta múltiple de sus actividades pues, le ha llevado a trabajar también para decorados en la ópera, como el Rapto del Serrallo de Mozart. En realidad es una forma de sumarse a una rica tradición de la cual han participado las vanguardias. Todo el mundo recordaremos a Picasso y a los ballets de Diaghilev y otra serie de obras. Yo, en realidad, solo quería decir, por mi parte, todo está escrito, en realidad, sobre él, que no menosprecia las artes decorativas, al contrario, ha hecho de la cerámica una de las opciones positivas y en primera línea, que aquí se puede ver en la Plaza de los Trascorrales con algún ejemplar concreto, y que ha buscado, como hacían los antiguos románticos y como hicieron algunos de nuestros vanguardistas europeos de primeros del siglo XX, ha buscado sus fuentes en cierto toque de exotismo, por lo menos en países ajenos al área occidental, y ha tratado de quitar ese polvo de aburrimiento de lo académico que nos da la pintura de historia y el retrato y el costumbrismo de buena nota, para encontrar en las piezas reales, en los objetos reales que ha insertado furiosamente y con gran colorido en sus obras, una forma de romper, como había hecho el antiguo collage en la época de Picasso, para tratar de romper aquella forma plana de pintar y de representar el mundo. Yo no me quiero extender más, le cedo, por supuesto, la palabra y nada más. Muchas gracias. Buenas noches. Tengo una conferencia que me parece que me ha salido muy corta, entonces tendría dos opciones. Una sería de Elba muy despacio, para que dure 25 o 30 minutos, y si no, de Elba lo más normalmente que pueda, y después preferiría que ustedes me preguntaran lo que quieran. En fin. Cada vez que tengo la obligación de escribir una conferencia, por ejemplo, se me hace urgente pintar. Siempre escribo cuando no tengo nada que decir. Curiosa cosa. Más bien, cuando tengo alguna ocurrencia, algo que escribir, digamos, lo dejo estar por flema, por pereza, o porque en estos momentos, casi todos, estoy pintando en el taller. Después, claro, lo olvido ipso facto y para siempre. Con la pintura debe ser algo parecido, y tanto mejor. Las ocurrencias, las buenas frases en pintura, así recalentadas, son un desastre seguro. Cada vez que no pinto, que no puedo pintar queriendo, quiero decir, es una tragedia. Cada vez que pinto también, pero es una tragedia distinta, un desastre más bien, pero al menos me obliga a repintar. Creo que todo consiste en repintar. Creo que Borges decía que solo releía, que ya no veía nada. Yo creo que uno siempre repinta. Y de hecho, nunca pinto mejor que cuando me están esperando en otra parte. Para mí, un sistema infalible para pintar con provecho es tener otra cosa urgente que hacer. Hace años que me di cuenta que pintaba mejor si se suponía que tendría que estar cocinando para mis amigos, o cuando mi ausencia inexcusable evitara que empezara algún banquete de que hubiera tenido que hablar, por ejemplo. Entonces, con frenesí y con cierto malestar exquisito, empiezo cuadros sin esperanza y sin preocuparme de acabar los anteriores, como una especie de huida hacia adelante, con la ligereza inquieta con la que dibujaba obscenidades en mis cuadernos escolares durante las clases. A veces pienso que será una forma de sacrificio propiciatorio a mis cuadros, o una ligera perversión.
Con ello quisiera que excusara la brevedad de esta conferencia, escrita apenas 24 horas antes de ser pronunciada, en horas robadas a mis cuadros que nunca me lo perdonarán. Recuerdo muy bien cuando hace más de 20 años el elogio mayor hacia un artista era la coherencia. Por una razón u otra, los profesores y los artistas que me gustaban menos eran estrictamente coherentes, consigo mismos, se solía siempre añadir. Yo, en cambio, solo conseguí escabullirme, si es que lo conseguí, asumiendo mi completa incoherencia, mis permanentes contradicciones, haciendo de ello una cuestión de estilo. Solo hay estilo, nada más. Parece un eslogan de publicidad de perfume masculino, pero creo que hay un texto magnífico de Céline sobre ello. La verdad es que me cuesta hablar del asunto. También me cuesta hablar de mis cuadros, aunque debería hablar tan solo de pintura, de mi pintura en mi taller, pero no puedo evitar que se cuele por la ventana la realidad exterior. Un amigo me hizo notar hace unos días, y ya me había dado cuenta tantas veces últimamente, lo mucho que se parecía la imagen fotográfica de esta barcaza con somalíes muertos o moribundos de las costas de Lampedusa a mis cuadros de barcazas y piraguas africanas cargadas de gente viva, eso sí, que pinté hace 12 años entre África y Europa. Este último año, en Italia, mientras trabajaba intensamente en la capilla de los peces de la Catedral de Palma, no dejaba de pensar en la absurda e injusta guerra de Irak. Me preguntaba si acabaría yo primero o la guerra. Después pensé que, en cualquier caso, cualquier trabajo que hubiera estado haciendo, siempre habría una guerra por ahí en marcha. En África, en Asia, en los Balcanes, en Palestina, probablemente más de una a la vez. Tal vez menos exuberante televisivamente hablando que la última de Irak, pero igual de terrible. ¿Quién era este escritor que llamaba a la CNN la cadena perpetua? Mi trabajo cerámico en Nápoles acabó a principios de verano. La guerra no se sabe muy bien. Por la ventana de mi taller, el plácido mar Mediterráneo parecía un ruedo de toros, con algunos frágiles burladeros, para protegernos definitivamente insuficiente ante la vergüenza de saber que a pocas millas se muere de frío y de hambre en frágiles embarcaciones, y que pocos kilómetros más allá bombas inteligentes de guerras preventivas provocan muerte y destrucción. Ahora me doy cuenta que cada vez que he tenido que dar una conferencia, pocas y semi-improvisadas, he mentido sistemáticamente. Tal vez no en cosas muy importantes ni en nada fundamental, pero sí en pequeños detalles. Por ejemplo, cuando escribía «Nací el año de la muerte de Jackson Pollock», quedaba muy bien, pero Pollock murió en el 56 y yo nací en el 57. En enero, pero en el 57. Ello me servía, de todas formas, para trenzar una historia del arte. Pollock nació el año de la muerte de Monet, Monet nació el año de la muerte de Velázquez,